Señora que está en su casa, no se preocupe porque aunque este libro se titule basado en hechos reales, no es ninguna película de serie B. Es un libro que, al contrario que ese tipo de películas, está muy bien, merece la pena leerlo y son 10 historias o 10 relatos que, ¿cómo los podría definir su autor, ya que está aquí Saúl? Bueno, pues son 10 historias que en un principio parten de un hecho real y ese hecho real que pueda ser histórico, la mayor parte de ellos son históricos o lo que estar envueltos en una mentira muy gorda y hasta conseguir crear una ficción a partir de ese hecho real. Uno de esos momentos históricos puede ser incluso uno de Napoleón Bonaparte o Por ejemplo. la Guerra Civil Española o quizás la época de los años 70, Y un poquito también, de todo, ¿no? también hay hasta luchas de cimbrios Y y de celtíberos. celtíberos. Es una recreación histórica muy particular, pero mucho, y que me divirtió escribirla, me divirtió pensar que podría estar cuando vistiéndose el Napoleón le comunican un incendio en un palacio de Asturias, qué podía ser, qué podía pensar la gente en los años en la guerra civil o posteriormente a la guerra civil, ya que vivimos unos momentos turbios que según algunos son guerras civilistas. Entonces digo, bueno, pues vamos a recrear todo este tipo de ambientes en 10 historias. Además, el de Napoleón, muy buen título, Paciencia de Corso, está Sí, muy bien. Se ve una especie, no manía, porque manía sería darle un sentido que no tiene, sino una especie de hábito para encabezar con citas la mayor parte de los cuentos que aquí se encuentran. ¿Y eso por qué, Saúl? Pues estas citas, desde el primer libro que escribí, pues ha sido me han resultado útiles porque algunos lectores o algunos primeros lectores se quejaban de que no las entendían, no entendían los relatos, pero a partir de la lectura de la cita decían, bueno, pues esta es la llave que me abre el entendimiento para llegar hasta el final. Esto no quiere decir que los cuentos sean difíciles, que ni mucho menos, que son cuentos Son muy asequibles, la verdad. muy directos y muy asequibles, y yo pienso que, pero bueno, yo creo que al fin de cuentas es un adorno que no desmerecen. García Vega o Paul Bowles, pues siempre son García Vega o Paul Bowles. Pues sí, empezando con eso ya, a partir de Sí. ahí lo que quieras. Lo que sí es, aparte de un cuento, de cuentos directos y que se leen con facilidad, son cuentos bastante militantes, ¿no? Sí, lo soy yo. No, lo soy yo, entonces no, son reflejo de mi personalidad. No lo he ocultado, no he tratado de ocultarlo. Son militantes y porque, bueno, considero que el compromiso político es incuestionable en mí mismo y por lo tal, digo, ¿para qué lo voy a ocultar? Sin embargo, el primer cuento explica que tampoco es totalmente autobiográfico, porque existe una cosa que es el pacto de ficción y pueden decir, ah, pero este chico ha nacido también en Madrid, van relacionando Madrid, Avilés, hay un montón de cosas que pueden pensar, no, realmente a tu abuelo no le pasó lo que le pasa al abuelo de este personaje, ¿no? No, Y tú estás divorciado de una pianista. no, ni mucho menos. Eso es lo que iba a decir. Ni mi ex mujer se ha marchado con un banquero que saluda al rey en el puerto de Mallorca. No, ni mucho menos. Ya digo, que es parte de un hecho real. Y a partir de ahí me invento todo lo demás, un envoltorio de mentiras muy gordas, algunas muy gordas, otras no tan gordas, o simplemente como comentaban, dice, bueno, a tu abuelo no le pasó esto, no, pero a tu abuelo, a este no, pero al del otro y a los dos juntos, igual sí. Existe. Entonces es una suma de abuelos, una suma de abuelos, el del primer cuento, el de ciertos presagios. A la hora de hacer un relato existe aún la creencia bastante lamentable de que un relato puede ser el inicio de una novela y no es así, los relatos son entes autónomos con su principio y su final. ¿Crees que, no ya como te los planteaste tú, obviamente como relato, sino que a veces los lectores parten de esa base equivocada hacia el Sí, proceso creador? sí. Yo tengo dos libros de relatos y una novela corta, entonces bueno, ya más o menos distingo una cosa de la otra. Y siempre he dicho que un relato es una narración única, o sea, una narración única de una sola historia. En cambio, una novela es una narración episódica, es una historia que puede tener varios episodios. Y
por no ser teórico, teorizar en el rollo de la distinción entre uno y el otro. ¿Ahí sale el filólogo que llevas dentro? No se trata solamente que un cuento sea una novela en pequeñito, no es eso. Un cuento es una historia única que no merece más que los folios que le das, que pueden ser 10, 15 o 25, o 2, o medio, como este de Paciencia de Corso, de Napoleón, que era medio folio. Entonces, bueno, ni mucho menos. Hay un problema de equívocos en los géneros, pero ni uno es noble y el otro es plebeyo, no los considero así, ni la novela es un género patricio, ni el cuento es un género plebeyo, sino simplemente son dos géneros. Y yo practico los dos, me divierte más precisamente este de los cuentos, porque es verdad que como son cuentos, se tarda menos en escribirlos, entonces es más fácil juntar unos cuentos. Y aún así, según qué cuentos, me imagino, porque hay algunos que llevan un curro detrás que otros igual les da tiempo a hacer una novela corta, que quizás no está tan bien. Empiezas el libro con un cuento en primera persona y acabas también con un cuento en primera persona, y que encima relacionas al final, que es una cosa que está muy bien, uno con el otro. Tampoco estoy destripando nada, así que no me mire mal el autor, pero esto de dar al final esa sensación al lector de una continua cohesión en todo lo que ha leído y que no es una selección de relatos que tenías ahí por casa, eso, aparte de intencionado, está muy bien, ¿eh? Bueno, pues me alegro que te haya gustado, No, en este segundo libro de cuentos, el primero se llama Maneras Perdidas, ese sí que era una suma de cuentos grapados. Yo tenía un montón de cuentos, los grapé y dije, anda, mira, tengo un libro. En este me planteé desde el principio escribir un libro que tuviera 10 historias, que tuvieran mucha relación entre ellos, no solo el primero con el último, sino todos. La exmujer del protagonista del primer cuento aparece en todos los demás cuentos. O sea, si te fijas, de una cierta manera aparece ella o aparecen sus familiares, pero siempre aparece. Entonces la idea que tenía, pues es básicamente una idea de dotarles de verosimilitud. Dice, bueno, vamos a coger unos cuentos donde hay una persona que es real, que son espacios reales, y a pesar de que sean, como habíamos dicho, tengan un cierto ambiente histórico, siempre he procurado dotarles de verosimilitud, y eso es lo que, a fin de cuentas, ese es el resultado que he procurado, que creo que no sé si lo he conseguido. ¿Lo ha conseguido? Sí, lo ha conseguido, así que desde aquí recomendados, basado en hechos reales, 10 historias que crean un propio universo de Saúl Fernández. Bueno, pues tenéis ante vuestros ojos una auténtica reliquia musical. Es el sello Propose Maker de Jeff Miles, que cumple ya 10 años. Y bueno, os voy a hablar un poco de lo que es la trayectoria de Jeff Miles y en especial de este vinilo y este tema, que es el tema de The Bells. Jeff Miles es un DJ y un productor de la ciudad de Detroit, que es la cuna del techno actual. Y bueno, él empezó como DJ en la radio con su seudónimo de Wizard, y después fundó con dos amigos más, Mike Banks, y con otro amigo más que se llama Who, el sello Underground Resistance. Y a partir de ahí numerosos proyectos y numerosos éxitos musicales. Luego en 1992 Jeff Miles empezó a pinchar ya en discotecas por todo el mundo, y bueno, tenía bastante éxito como DJ, pero no se sentía del todo realizado. Entonces intentó probar suerte como productor musical, y bueno, ahí sacó su primer tema, Way From Transmissions, el volumen 1, y lo sacó hacia 1992, y ahí empezó una imparable carrera también como productor. Y bueno, la historia de esta canción, de este tema en especial, tiene mucha historia. Bueno, es un tema que fue fundado casi por casualidad, o sea, fue hecho por casualidad, utilizado como simple herramienta para sus sesiones. Y bueno, fue creado con una caja de ritmos Roland TR-909 y con un teclado Yamaha simplemente, y en 3 horas. Y después, o sea, estuvo pinchándolo durante 12 meses antes de decidirse a sacarlo, a editarlo él mismo. Y bueno, primero, como hacen muchos DJs, primero hacen temas y después los sacan, los pinchan, y viendo si tienen éxito, si no, si gusta a la gente, al público y eso, pues luego ya se deciden a sacarlo en disco y tal. Y nada, en 1996 fundó su primer sello discográfico.
y nada, a partir de ahí empezó ya a editar él sus propios temas. Este sello, el primer sello discográfico, es más íntimo, más intimista, es música más experimental, es un tecno más minimalista y es como una música más para él. Después el segundo sello, que es el sello que edita este vinilo, que es Purpose Maker, bueno, pues este segundo sello es el que editó preocupándose más de los DJs, es como música como más para pinchar, preocupándose por eso. Como él era DJ, pues preocupándose un poco por los demás. Era música más para pinchar más que para él. El primero era más intimista, más para él, y el segundo pues para la gente. Y bueno, hoy se cumplen 10 años de esta auténtica reliquia musical y creo que es muy acorde hablar de este tema. Es un tecno que tiene sus raíces africanas, que tiene también, es una mezcla muy interesante, tiene sonidos electrónicos, un tecno muy potente pero muy sutil, a mí me encanta. Y ahora sacó el DVD y nada, sale en las sesiones pinchando este mismo tema en la sala Liquid Room de Tokio, que bueno, como sabéis, los japoneses en tecnología están a la última, entonces el techno son unos grandes entendidos musicales y eso lo sacó especialmente para Japón. Y nada, también tiene sesiones en el Sonar, en el Festival Sonar, y sacó un DVD y un LP también ahora con ese mismo sello, pero la nueva reedición 10 años después. Desgastan las chicas la calle con sus altos tacones y enseña sus labios al sol igual que un pintor sus colores. Se secan las fuentes y lagos y hasta el agua bendita, y al ritmo de un despertador se me escapa despacio otro día. Y en la casa del vecino a mi ropa tendida, yo tiendo mi voz hacia ti, pero tú estás dormida. Y en la casa del vecino a mi ropa tendida, tiendo mi voz hacia ti, pero tú estás dormida. Como todas las tardes, y peina niñas de papel a las que no mira nadie. Tengo 1000 imágenes tuyas, tu perfume, mi ropa. El viento me seca los labios y el agua de tu fuente es poca. Aquí entre 4 paredes se me acerca el verano. Yo tiendo mi voz hacia ti, pero tú estás dormida. Aquí entre 4 paredes se me acerca el verano. Yo tiendo mi voz hacia ti, igual que un mar salado.